Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Hoy vamos a explorar las estrategias fundamentales para convertirse en un comercial efectivo. Pero bueno, antes de empezar, les voy a dar dos palabras que quiero que graben a fuego en su mente y es lo imprescindible de todo lo que vamos a abordar en esta travesía. Estas dos palabras son ilusión y confianza. ¿Por qué debemos generar ilusión en la venta? Tenemos que pensar que la mayoría de las personas que vienen a solicitar información son de motivación extrínseca y por tanto estas personas no tienen interés en entrenar y siempre van a buscar excusas al final del intento de cierre de venta. ¿Cómo vamos a generar esta ilusión? Pues evidentemente tenemos que mostrarle un servicio que se ajuste a sus necesidades, personalizándolo al máximo y guiándoles por un recorrido que resulte motivante. Esta motivación evidentemente tiene que ser a corto, a medio y a largo plazo. Tenemos que conseguir que con nuestras palabras se visualicen ya con el objetivo cumplido. Hemos nombrado dos palabras, la primera es ilusión y la segunda es confianza. ¿Qué pasa con la confianza? La confianza, por el contrario, va a ser vital para las personas que tengan motivación intrínseca, porque en líneas generales estas personas lo que están buscando son pues alguna instalación que les quede más cerca, están buscando un precio, buscan o encuentran la novedad, equipamientos o incluso puede ser una desmotivación por no conseguir resultados. ¿Cómo vamos a conseguir conquistar este tipo de perfil? Pues evidentemente tenemos que generar esta confianza en la venta y hay que enfocarse evidentemente en el estímulo que necesita. Estos estímulos en este tipo de potencial cliente o de cliente a veces son físicos y otras veces no, en la mayoría de los casos. Puede ser que no mejore su composición corporal, puede ser que no gane la suficiente masa muscular o que tenga un grupo más rezagado que otros, un grupo muscular, o que quiera mejorar una marca, o por ejemplo que su centro esté masificado. ¿Vale? Poniendo, digamos, de entrada estas dos cuestiones, nos vamos a adentrar en lo que yo considero que son mis 8 puntos imprescindibles. Y antes incluso de comenzar con los 8 puntos, quiero dejar muy claro que para mí es súper importante que el comercial entrene. Por tanto, cuando vayan a seleccionar una persona para un puesto comercial, ya sea recepción, ya sea comercial o incluso un entrenador, pregunten evidentemente en la entrevista si ya está entrenando. ¿Ok? Vamos a los 8 puntos. El primero es la parte emocional. La inteligencia emocional es la brújula en todas nuestras interacciones. Por un lado, hay que trabajar la empatía para ponernos siempre en el lugar del otro. Manejar desde el respeto y la confianza el punto de dolor. ¿Para qué? Porque el potencial cliente tiene que entender la necesidad de comenzar a entrenar hoy. Y si no tratas ese punto de dolor, va a ser muy complicado que la persona tome una decisión. Sé que la palabra punto de dolor suena bastante mal, pero la realidad es que para conseguir que una persona que normalmente no tiene ningún interés tome la decisión de apuntarse en el centro hoy, no otro día, no puede ser desde la bondad ni del tipo de piropo que solemos decir como estás estupenda, no te preocupes si estás muy bien para la edad que tienes o cosas así. La realidad es que la persona solo va a tomar la decisión de apuntarse cuando visualice, cuando verbalice sobre todo cuál es ese punto de dolor y entienda que el sofá no es la alternativa a la salud. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues aparte del punto de dolor, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a nombrar en varias ocasiones, tenemos que recordar que el reflejo entre las personas también hace magia. ¿Por qué? Porque siempre nos atrae lo que es similar. Así que, por un lado, siempre hay que asemejarse un poco al movimiento, a la forma de la posición que tiene la persona, la sonrisa, o si tenemos que mantener un poco más la distancia. Pero hay una cosa que también suele ser clave y es repetir las tres últimas palabras de tu interlocutor. Por ejemplo, si la persona te comenta que quiere bajar de peso, pues sería conveniente decir bajar de peso y asentir con la cabeza. ¿Ok? Esto se llama utilizar la empatía táctica. Hay un libro muy interesante que se llama Rompe la barrera del no, que habla de la empatía táctica como la inteligencia emocional con un chute de esteroides. ¿Qué significa esto? Que no se debe dar nada por sentado y que se deben de presentar frases del tipo, por ejemplo, parece que llevas tiempo deseando apuntarte a un gimnasio o da la sensación de que llevas bastante tiempo intentando bajar peso
O en el momento del cierre de venta también se puede utilizar frases del tipo percibo que aún tienes alguna duda y hacer silencios para que la persona conteste e intentar siempre resolver objeciones antes del momento del cierre. También hay una parte que puede ser hacerse un poco el tonto, que es, por ejemplo, la de decir, no termino de entender, me lo vuelves a explicar, ok. Esa sería una primera parte. Por otro lado, tendríamos la parte de reconocer y gestionar también las propias emociones. ¿Cómo podemos aplicar la inteligencia emocional en el día a día como comercial? Pues por un lado, tanto como comercial como personal de atención al cliente, cuando alguien nos levanta la voz o, por ejemplo, cuando recibimos una queja, ¿cómo debemos actuar? Pues lo que nunca se debe hacer es actuar de forma sumisa y tampoco de forma prepotente. Lo ideal en estos casos siempre es intentar desconcertar, ¿vale? Descolocar, porque nadie espera en ningún momento que le den la razón. Recuerda siempre que estamos tratando con personas que lo que quieren en todo momento es ser apreciadas, es ser reconocidas. Por tanto, se podría utilizar un poco más sutil, algo así como, tiene usted toda la razón, es una situación muy incómoda, es cierto, no está controlado correctamente. Y en esos segundos en los que estás dándole la razón a esta persona, son segundos que valen oro. ¿Por qué? Porque ayudan a que nos pongamos en el mismo nivel y a partir de ahí quizás tengamos la oportunidad de hablar afablemente. Si nos ponemos a levantar la voz o por el contrario nos ponemos a pedir disculpas 1000 veces, evidentemente la persona todavía va a coger, digamos, un mayor ímpetu para seguir levantando la voz o poniéndonos más quejas o más críticas o sacando más opciones para dejarnos en mal lugar. Incluso recuerdo que hemos hecho, cuando teníamos una empresa, hacíamos pues algún tipo de, digamos, de reunión con alguna psicóloga y nos decía que incluso no pasaba nada por decir, por reconocer un poco exagerado, pues decir, pues soy un gilipollas, es verdad, usted tiene toda la razón, ha sido grave o es un problema que tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque es una forma, digamos, de sacarse el aguijón. Cuando tú comentas lo negativo, lo estás neutralizando y podemos tener tiempo para empezar a reforzar lo que realmente podemos ofrecer de positivo, que sería una solución a esta persona. Otro ejemplo para el tema comercial sería que cuando llevamos todo el día haciendo llamadas y no tenemos resultados, los resultados deseados, sino todos son negativas, o la gente no nos coge el teléfono, o la gente incluso nos levanta la voz, o me dice que por qué me has llamado, siempre hay que hacer un descanso, levantarnos, respirar profundamente, realizar otra actividad, tomar un café, lo que sea necesario, hablar 5 minutos con otro compañero para que podamos tranquilizarnos un poco y entender que este momento negativo que está pasando es algo normal en este trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente nuestro cerebro tiende a boicotearnos y siempre y actúa como un velcro para todo lo que es negativo. Pero sin embargo, lo que tenemos que quedarnos en la mente es que durante el día probablemente han pasado muchas cosas positivas y sin embargo seguimos dándole vuelta a las cosas que son negativas. Tenemos que aprender a gestionar estas emociones y sobre todo reconocer y agradecer todo el esfuerzo que hemos hecho hoy por lograr un paso más adelante. A lo mejor solamente una llamada que te contestan y es un sí y consigues una visita al centro, puedes conseguir un cierre y eso puede significar mucho. O sea que lo único que tenemos que hacer es seguir insistiendo y reconocer que somos personas, que tenemos que parar, que tenemos que desconectar y que tenemos que volver a coger el teléfono con una sonrisa. Vale, el segundo punto para mí es probablemente el más importante de todos. Si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con este, que sería el de seguir un método estructurado. Vale, tenemos que tener siempre un protocolo que te guíe en todo momento hacia el objetivo final, que es el cierre de la venta. ¿Cómo podemos crear este protocolo para adaptarlo a tu empresa? Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que quiere vender. Es evidente, ¿no? Cuando sepas lo que quieres vender, tienes que pensar cómo quieres presentarlo, qué recursos necesitas y también no hay que obviar en qué área o entorno vas a vender. Inclusive, si vas a hacer una venta online, también tienes que pensar cómo es el entorno que te rodea en el momento de la venta. ¿Qué pasos incluirías en tu propio proceso de venta? Primero, un documento para calificar al cliente. Necesitamos un documento
donde aparezcan detalladas todas las preguntas necesarias para evitar las objeciones finales. Todas las preguntas que se van a realizar durante la presentación, la calificación de este cliente que viene a informarse, son vitales para evitar al final una objeción que es inesperada. Una buena negociación requiere siempre una preparación para poder revelar las sorpresas que nos esperan en el camino. Entonces, vamos a ir directamente a los ejemplos. Una pregunta que se suele obviar mucho, pero es vital. Cuando ya hemos rellenado este documento, hemos tomado el nombre de la persona, nos hemos presentado, la pregunta de ¿vives o trabajas cerca? Es una pregunta primordial porque si la persona no vive ni trabaja cerca, probablemente estamos perdiendo un valiosísimo tiempo dando información a esta persona o calificándola, haciéndole un tour y presentándole precios para que luego nos diga que vive lejísimo, porque a lo mejor solamente va a estar una semana en esta zona, en nuestra área, donde esté nuestro gimnasio. Entonces, pregunta de vive o trabaja cerca es una pregunta imprescindible en esta calificación. Evidentemente, si la persona te dice que ni vive ni trabaja cerca, entonces esta persona es la que tiene que resolver la objeción final, que es la de no me voy a apuntar porque yo no vivo por la zona ni trabajo por la zona. Directamente hay que preguntarle, bueno, si no vives ni trabajas por la zona, ¿cómo es que vas a venir al gimnasio? Evidentemente. Entonces, quizás pueda comentarnos que va a venir por la zona porque 2 días a la semana trae a su hijo a una actividad extraescolar que justo está cerca de nuestro gimnasio. ¿Vale? Entonces, apunten siempre esta pregunta porque es bastante interesante. La pregunta de si entrenas o no entrenas actualmente, evidentemente, también tiene curso. Si la persona no entrena actualmente, que es una persona de motivación extrínseca, probablemente nos costará un poco más convencerle y hay que apretar más en el punto de dolor. Si la persona sí entrena actualmente, lo que es imprescindible preguntar sería dónde entrena, porque de esta forma sabemos, podemos conocer también su disponibilidad económica, si esta persona entrena en un gimnasio que sea un low cost o entrena en un gimnasio un poco más premium. También podemos a través de esta pregunta saber si le vamos a ofrecer un programa de menos ticket o de mayor ticket, ¿no? O ya una vez sabes dónde entrena, la siguiente pregunta tiene que ser ¿por qué deseas cambiar? Evidentemente porque va a ser una respuesta que nos ayude a poder ofrecerle algo que nosotros tenemos en el centro, motivo por el cual esta persona desea cambiar y que nos puede ayudar a cerrar la venta, a presentarlo ya como la puntilla final para que tome la decisión en el día. ¿Cuál es tu objetivo? Evidentemente, esa es la pregunta clave dentro de este cuestionario. ¿Qué te preocupa? Puedes preguntar cuál es tu objetivo, qué te preocupa en este momento y, por supuesto, tratar este asunto llevándolo al punto de dolor. Normalmente una persona puede decirte, puede desviar la atención de cuál es su punto de dolor real. Te puede decir, en vez de quiero bajar peso, te puede decir, bueno, quiero mantenerme. Pues hay que preguntar, hay que seguir indagando. Bueno, y con mantenerte exactamente cómo, qué es lo que habías pensado, dónde te gustaría conseguir un resultado más visible, en qué parte de tu cuerpo. O sea, hay que ir tratando otra serie de preguntas para sacar a flote el punto de dolor, porque hay gente que de entrada siempre te va a decir quiero hacer ejercicio, quiero mantenerme, pero si la persona acepta, o sea, verbaliza que tiene ese punto de dolor, por ejemplo, la pérdida de peso, evidentemente no le vamos a decir, bueno, sí, pues es evidente que tienes que perder peso, no, vamos a llevarlo a la parte de salud y tenemos que tener una serie de preguntas preparadas para poder llevar esa parte que es física, no solamente a la parte física, sino a la parte de salud. Puedes preguntar cuánto tiempo hace que estás pensando en bajar de peso, llevas mucho tiempo intentando conseguir tu objetivo, aparte del tema del peso, ¿tienes algún otro efecto secundario? Vamos a decir así, por ejemplo, que tengas hinchazón en las rodillas o que tengas hinchazón en los tobillos, tienes problemas respiratorios cuando subes escaleras o cuando subes una cuesta, o sea, todo lo que puede venir relacionado digamos, de ese incremento de peso, de esa necesidad de perder peso, eso es el punto de dolor. Cuanto más podamos hablar de la persona en confianza de ese punto de dolor, pues evidentemente más fácil nos será luego conseguir el cierre de la venta
basándonos en una necesidad real que esta persona ha puesto sobre la mesa. Por supuesto, todo esto siempre lo tenemos que hacer pues con la máxima empatía. No podemos utilizar la empatía en este momento si no lo hemos hecho desde el inicio de la toma de datos, de la presentación, de toda la conversación que hemos estado manteniendo con esta persona desde que entró por la puerta. Y esto pasa desde la presentación de nuestra parte, preguntarlo por su nombre, interesarnos por qué está en este momento en el centro, sonreír de forma natural, de forma sincera. Okay. La empatía es importante, pero la empatía se tiene que mantener durante todo el proceso. ¿En qué franja horaria estás interesado en entrenar? Es una pregunta que no solamente te puede resolver el que puntualmente tú tengas un horario que ya está completo y que no le puedas dar hora en esa actividad o en esa franja, ¿no? O en esa, imagínate que es un grupo de entrenamiento personal reducido y justo va a querer venir a la misma hora que todo el mundo, sino que esa pregunta, ¿en qué franja horaria estás interesado en entrenar? Es valiosa para que si te quiere poner como objeción al final de la venta que se lo tiene que pensar porque tiene que mirar su agenda, porque todavía no tiene claro cómo va a cuadrar los horarios, pues tú sabes perfectamente que a las 5 de la tarde pues tenía disponibilidad. ¿En qué días o qué franja horaria has pensado que puedes entrenar? Es una buena pregunta porque ya tenemos los días, pues mira, había pensado martes y jueves, por ejemplo, a las 5 de la tarde. La objeción posible de me lo tengo que pensar, tengo que mirar la agenda o tengo que cuadrar horarios, ya no es válida porque ya te he dicho los martes y los jueves. Aquí podemos utilizar lo que había comentado antes de la empatía tan táctica, ¿no? Si la persona te dice que está interesado en venir a entrenar los martes y los jueves a las 5, en el momento que apuntes, puedes decir martes y jueves a las 5, ¿verdad? Entonces ya queda claro que eso, digamos, ya está zanjado y por ahí no va a salir ningún problema al final. Otra pregunta que me parece interesante es ¿cuándo deseas comenzar? Cuando le preguntas esta cuestión, es verdad que pueden salir problemas, evidentemente, porque te puede decir, bueno, pues no voy a comenzar hasta dentro de 2 meses, no voy a comenzar hasta que me operen, ahora me voy de vacaciones, o sea, hay un montón de cuestiones que pueden salir a flote en este momento y que pueden resultar incómodas, pero es mejor hacer la pregunta ahora y no llevarte la sorpresa junto cuando hagas la presentación de precios y te diga, todo me parece genial, pero me voy a apuntar dentro de 2 meses o dentro de 3 meses. ¿Qué podemos hacer en este caso? Cuando hacemos esta pregunta y nos pueden decir, pues mira, me voy a apuntar probablemente dentro de un mes, si tenemos claro que esta persona está interesada a lo mejor en venir los martes y los jueves a las 5 de la tarde, pues es posible que le podamos decir, bueno, pues mira, la franja de horario que te interesa a ti a las 5 de la tarde, casualmente, pues es una franja que está pues, bastante solicitada y nos quedan 2 plazas. Para que no pierdas esta plaza, podrías adelantar el pago, reservar tu plaza, te podemos enviar incluso un entrenamiento para que vayas poniéndote al día hasta que vengas por aquí dentro de un mes y por lo menos ya tienes tu plaza reservada y no la pierdes. A ver, es un ejemplo, habría que pensar otros, pero puede ser una opción de intentar que la persona te pague por adelantado lo que nosotros llamamos el Welcome Pack, que se vendría a corresponder con una matrícula en inscripción, o además también que nos pudiera pagar la cuota. Vale, en este segundo punto que hemos hablado de el primer paso que sería el documento para calificar al cliente, hay un segundo paso que es importantísimo también que sería el recorrido, que es el tour donde se visiten las zonas de interés del potencial socio. ¿Por qué digo zonas de interés del potencial socio? Porque tenemos que obviar los metros cuadrados, hablar de todos los equipamientos, explicar máquina por máquina cuál es su funcionamiento o cuál es su beneficio, todas las salas que tenemos. Realmente a las personas no les interesa cuál es la inversión que has hecho en tu gimnasio, en tu centro, en tu boutique, en tu club, ni el número de máquinas que tienes. Las personas al final lo único que quieren saber es cómo pueden conseguir ellos sus objetivos. Por tanto, hay un error muy común que es la persona te está diciendo que estoy interesada en hacer una clase suave, una clase de yoga y que luego le enseñes toda la zona de fitness, toda la zona donde la gente hace mucho ruido, la parte de ciclo indoor y que de repente entre tanto movimiento al final te olvides de enseñarle la zona que realmente esta persona tenía el máximo interés. El tercer punto en este segundo principal para mí sería la presentación de un programa. La presentación de un programa, la presentación de actividad, la presentación de un paquete que realmente se corresponda con lo que la persona le viene mejor o es lo más acorde
para lograr su objetivo y que evidentemente, como habíamos dicho desde el principio, le genere ilusión o le genere confianza o evidentemente ambas cosas a la vez. Eh, Evidentemente, como no vendemos una prenda de ropa, no vendemos algo que se pueda tocar o que se pueda probar, hay que intentar darle siempre la mayor forma al producto que se va a vender a través de imágenes. Y puede ser con una presentación donde se muestre un perfil de cliente que sea lo más parecido a él, donde se hable del método, el sistema que utiliza para conseguir los resultados, donde aparezcan los servicios que va a tener este programa, este paquete, se hable del equipo que le va a asesorar, la posibilidad de un servicio, por ejemplo, de seguimiento personalizado, el tiempo, una línea del tiempo donde se vea el tiempo que podrá conseguir este resultado, ¿vale? Entonces, hemos visto hasta el momento el punto número 1, que era la inteligencia emocional, el punto número 2, o el segundo punto, que sería el de conseguir un método estructurado. Y ahora vamos a ver el tercer punto, que es el que tienes que imprimir valor a tu servicio. No se pueden vender productos, hay que intentar vender siempre soluciones. Tienes que conseguir dos cosas. La primera es identificar cuál es tu propuesta única de valor. Tienes que pensar qué es lo que te diferencia de tus competidores. Pregúntate siempre por qué un potencial socio se quedaría en tu centro y no en otro. Esta es una pregunta que yo, cuando hago una entrevista para contratar personal, que es un trabajo que hacemos en la consultoría, que nos solicitan algunas empresas, yo siempre le pregunto a los entrenadores, ¿por qué un potencial cliente se quedaría en tu centro y no en otro? Y casi todos, la mayoría, siempre me dicen porque tenemos una mejor atención, porque somos muy profesionales, por nuestro currículum. Lo que te tienes que plantear como empresa es si tienes claro que todos tus competidores no van a decir lo mismo, porque incluso hay algunos que me dicen, pues porque tenemos una instalación fantástica, porque las máquinas son nuevas. Realmente si tienes un valor, tiene que ser muy perceptible. Y por supuesto, cuando tengas al cliente delante, tienes que comunicar ese valor para que la persona vea que tenemos la solución a su necesidad. Y evidentemente tiene que ser una solución única que no sea la misma que le va a dar tu competencia. El punto número 4. El punto número 4 habla sobre cuidar el contexto de la venta. Y el contexto de la venta es todo para maximizar tus posibilidades de éxito. Pregúntate cómo te gustaría que fuera tu experiencia, por ejemplo, cuando tú vas a informarte, por ejemplo, a un gimnasio, o cuando vas al dentista, o cuando vas a un restaurante. O sea, pregunta cómo te gustaría que fuera la experiencia en el momento que entras por la puerta, en el momento que se abre la puerta, qué te gustaría encontrar, cómo te gustaría que te atendiera, si te gustaría que te atendieran de pie o que te atendieran sentado, si no te importa que haya mucha gente alrededor en el momento de la venta o prefieres un lugar un poco más privado para que puedas comentar realmente cuáles son tus necesidades y que todo el mundo se entere. Si no te importa que la música esté muy elevada o prefieres que la música sea muy suave. Si no te importa que los olores sean un poco cargantes, ¿no? O sea, un olor muy perfumado en una boutique, o prefieres que sea una suave fragancia o algo que camufle los olores. Eh, si quieres que encontrarte una persona que esté uniformada o te aparece una persona que está entrenando y viene a darte información, que está sudada. A ver, yo me he encontrado situaciones diversas, por ejemplo, de ir a una boutique de entrenamiento donde el olor es tan fuerte, tan cargante, un perfume tan intenso que realmente a mí me duele la cabeza. O igualmente he ido a otro centro donde el olor, incluso en la moqueta, a sudor es tan fuerte que tampoco nunca me apuntaría. Y sin embargo, la mayoría de los responsables o dueños de los centros no se dan cuenta, o sea, encuentran agradable, para ellos es agradable que tengan ese perfume, o hay un momento donde ya ni siquiera huelen el sudor que una persona que entra con, digamos que con su olfato fresco de la calle, pues puede reconocer. A ver, para mí, de las experiencias más nefastas cuando he ido a hacer algún mystery shopper, ha sido, por ejemplo, el hecho de que te atiendan de pie, o sea, tú de pie y la persona sentada. Y esto me ha ocurrido ya en varias ocasiones, incluso en las boutiques más caras,
que hay aquí en España, he visto personas que no hacen ni el más mínimo esfuerzo por levantarse, saludar, intentar estar o sea, cómodamente mirándote a los ojos, sonreírte, no, se quedan sentados esperando a que tú des el paso y que seas la que tengas que preguntar e insistir, decir que quieres, pedir, bueno, que vienes para informarte. Realmente hay que tener en cuenta todo esto para evitar caer en errores que pueden hacer que la persona desde el primer instante ya no le apetezca apuntarse en tu centro. Vale, cuando la venta se realiza online, también hay que tener en cuenta cómo hay que cuidar el entorno. Hay que pensar en todo momento si tienes un fondo, si pasa gente por detrás, si se oye ruido, si estás tranquilo o estás relajado, si esperas una llamada o un pedido, si te vas a tener que levantar en mitad de la sesión mientras estás vendiendo, si tendrás que cortar la conversación en algún momento. Es importantísimo no solamente a nivel presencial, sino si en algún momento tienes que realizar una venta online, tener siempre en cuenta que todo cuenta en el momento de la venta. No puedes estar en tu habitación con las puertas de los armarios abiertos, con los niños saltando detrás de ti. Es muy importante cuidar todo el entorno también en este punto. El punto número 5 es perfeccionar la presentación de los precios. El arte de presentar precios puede marcar la diferencia entre que una persona te diga que sí o que no. Entonces, vamos a explorar estrategias para que puedas presentar tus precios de una manera que le resuenen a tus clientes. Tienes que preguntarte, ¿cómo estructuras tus opciones de precio? ¿Tienes predefinidas unas tarifas dependiendo del objetivo de tu cliente? ¿O tienes cuántas tarifas tienes? ¿Tienes tarifas que están publicadas en online o en tu web, en tus redes sociales? Entregas un tarifario, es lo primero que haces cuando una persona entra por la puerta. Tienes el tarifario pegado en la puerta, pegado en la recepción, o personalizas el precio o presentas el precio que realmente la persona está esperando por el servicio que se va a ofrecer. Vale, te voy a hacer una pregunta que es muy importante. Sería, ¿cómo justificas el valor de tu servicio si te estás mostrando las tarifas antes de presentar tu servicio? O sea, realmente lo que sería más importante es que te ahorres el tener que presentar todas las tarifas y tener que estar dando un montón de explicaciones y solamente presentar lo que la persona necesita. Yo me encontraba, por ejemplo, en lugares donde, dado que el muestrario de servicios es tan elevado, que puedes retener o pueden secuestrar al comercial durante más de media hora y luego no apuntarse solamente preguntando de estas distintas conjunciones para conocer cuál es el precio más rentable o solamente un poco por conocer, pero para nada. Les pongo un ejemplo, centros donde pueda haber fitness, piscina, clases colectivas, 1000 actividades. Si cada una de ellas tiene un precio distinto y tú sacas ese tarifario y la persona está viendo que tiene todas esas opciones, puede preguntar solamente por el fitness, pero cuando le enseñas la tarifa y empieza a ver que tiene un montón de combinaciones posibles, empezará, bueno, y si en vez de fitness cojo fitness con piscina, y si añado parking, y si voy también a esta clase colectiva, y si esta no quiero ir, me resta de aquí. Realmente, al final, lo más sencillo es que solamente le ofrezcas al cliente la cuota que más se adapte a sus necesidades. Si hemos calificado correctamente al cliente, en este momento lo único que tenemos que hacer es presentar la tarifa más conveniente para todos, para el cliente y evidentemente para ti. No vamos a ofrecerle una tarifa que no se acorde a sus necesidades y nos podemos ahorrar muchísimo tiempo en estar contestando preguntas que son totalmente innecesarias. Al presentar tarifas online, igual que en presencial, también tienes que tener en cuenta las opciones más acordes con el cliente, de manera que también en el momento del cierre de la venta esta persona pueda elegir, a ser posible sobre la marcha. Tendrás que tener un par de opciones en la presentación para que pueda tomar una decisión que resulte fácil. Vale, el punto número 6 sería que planifiques tus ventas.
En este caso, este punto sobre todo va dirigido a los directores comerciales, a los dueños de las empresas si no tienen directores comerciales, al responsable de área o el responsable de recepción, o ya directamente el comercial si no hay dirección. ¿Qué es una buena gestión comercial? Una buena gestión comercial es tener claro que los potenciales clientes no caen del cielo. ¿Qué significa esto? Que tienes que tener siempre muy claro cuál es tu objetivo a conseguir cada mes. ¿Cómo podemos conseguir saber nuestro objetivo por mes? Nunca va a ser igual el objetivo a conseguir de altas en el mes de enero que en el mes de diciembre. Entonces, lo mejor sería tener claro cuál ha sido nuestro histórico durante los años anteriores, sobre todo los años más cercanos, el 2022, el 2023. Y en base a este histórico vamos a tener que hacer un presupuesto de posibles altas, de bajas, de ingresos, de retención de clientes, evidentemente todo siempre por mes, según estacionalidad y teniendo en cuenta también las festividades. Esto, por ejemplo, aquí pasa mucho que nos olvidamos si, como cambian las fechas de Semana Santa, pues si cae la Semana Santa en marzo o en abril, hay que tenerlo en cuenta antes de proponer un número de altas o un número de bajas en esta fecha. Para mí es vital siempre conseguir el 50% del objetivo de altas los 10 primeros días de mes. ¿Por qué? Porque realmente es cuando la mayoría de la gente tiene dinero, acaban de cobrar, entonces normalmente la primera semana del mes y algunos días más y la última semana del mes suelen ser un poquito más fuerte para la gente que cobra a final de mes o que están cobrando a principio de mes. Si en los 10 primeros días del mes no se han conseguido las altas, el 50% de las altas esperadas, es verdad que va a ser muy complicada que los meses, que la semana segunda, final de la segunda y tercera, que suelen ser un poquito más suaves, se vaya a conseguir el otro 50%. Entonces, donde hay que apretar mucho al equipo comercial, donde un comercial tiene que poner todo el impulso, no solamente es todo el mes, sino enfocándose principalmente en los primeros días del mes. ¿Qué sucede cuando el mes no empieza en un lunes o un martes, sino, por ejemplo, el día 1 te cae un jueves o te cae un viernes? Evidentemente tú vas a tener que alargar un poquito y en vez de los 10 primeros días del mes van a tener que ser 12, 13 o incluso 15, como sucede en enero, porque al final con los Reyes, pues siempre se alarga el proceso y la gente aparece un poquito más tarde. El mes empieza a despertar a partir del día 12 o 15. Entonces, un punto importante es conseguir el 50% de los objetivos en los 10 primeros días del mes. Otro punto a tener en cuenta es que para conseguir clientes, evidentemente, necesitas citas. Y para conseguir citas, necesitas contactos. Y para conseguir contactos, ahora viene lo bueno, tienes que pensar qué necesitas. Necesitas hacer campañas, vas a necesitar que tus socios te traigan amigos, te traigan lo que llamamos referidos, vas a necesitar proporcionar invitaciones en el Welcome Pack para que los socios se animen a traer otros amigos. Vas a tener que buscar fórmulas para trabajar convenios con empresas que estén por tu zona, vas a tener que proponer días de puertas abiertas, se tendrán que hacer llamadas a socios inconclusos, a potenciales inconclusos, se tendrán que hacer llamadas a ex socios, se tendrá que trabajar la newsletter y luego tendrás que tener dos cosas muy importantes para mí, que es tener muy buen rollo con el equipo de marketing y, por supuesto, tener un equipazo preparado, bien seleccionado, formado, motivado. El séptimo, que ya va a ser el penúltimo punto a tratar, que es el roleplay. A ver, sé perfectamente que tratar de hacer roleplay continuamente con el personal, todo el personal debería hacer roleplay, pero fundamentalmente todo el que tenga que vender. Sé que hacer roleplay resulta al principio muy incómodo, pero tenemos que ser muy conscientes de que solo se va a poder aprender de los errores si desde fuera otras personas nos dicen cómo se podría haber hecho esa venta de otra forma para llegar a conseguir el éxito. Normalmente, lo que yo propongo es que se preparen reuniones siempre mejor semanales que quincenales o como mínimo una reunión mensual. Y así, cada persona del equipo que trabaja en recepción o en comercial haga el papel, uno de potencial cliente, otro de comercial, y que se vayan cambiando los roles y en cada ocasión se pueda tratar un perfil, un punto de dolor diferenciado, una objeción que sea la que se da de forma recurrente y enfocar la venta de manera que podamos conseguir
el éxito a base de repetir, de conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las objeciones y buscar una solución. Cuando tenemos objeciones de forma continuada y somos capaces de encontrar una fórmula, de trabajarla, pues al final conseguimos, vamos arañando poquito a poquito, ¿no? Entonces, realmente los roleplays son súper valiosos. ¿Cuáles suelen ser los errores más comunes para no conseguir cerrar las ventas? Los errores más comunes para no cerrar la venta y por tanto suele ser el error más común a la hora de hacer un roleplay, suele ser que se olvidan de usar la hoja para calificar al cliente, con lo cual no hacen las preguntas que en un principio comenté, creo que era en el punto 2, sobre tener una buena estructura y un documento. No se usa la hoja con las preguntas para calificar al cliente. Nos olvidamos de presentarnos o nos olvidamos de preguntar el nombre al cliente. Nos olvidamos de tomar los datos del cliente por si no se da de alta luego poder llamarle o poder escribirle un correo electrónico o un WhatsApp. No realizar una buena calificación y escoger mal el producto, el servicio, la actividad que se le va a ofrecer. O, por ejemplo, hacer también una errónea presentación de precio. Yo sé que es normal que la gente se ponga nerviosa cuando hay un compañero delante y otras personas le están examinando, pero en este momento lo más importante es intentar eh, escuchar a la otra persona que tienes enfrente y anotar. Yo siempre digo, cuando hago roleplay con los comerciales, siempre digo, no se preocupen, lo único que tienes que hacer es bajar el ritmo, escuchar a la persona que tienes enfrente, preguntar exactamente lo que tienes en el documento y anotar. Poco a poco los nervios irán pasando, pero si no utilizas el documento, se intenta ser muy espontáneo y resolver y hacer preguntas por tu cuenta y olvidando por completo lo que tienes ya trabajado, lo que tienes ya bien planificado y sabes que funciona, pues al final se cometen muchos errores, se olvidan preguntas que realmente eran importantes hacer y por tanto mi máxima recomendación es practiquen, hagan roleplay para que luego esto se pueda llevar a éxito cuando tengas al cliente delante. Y el octavo punto, que sería el último, las objeciones. Es importantísimo con este roleplay utilizar el documento donde ya se han tomado los datos de los potenciales clientes. Si no se cierra la venta, hay que apuntar las objeciones, de manera que los roleplays se practiquen justo las objeciones que nos han puesto los clientes y conseguir encontrar salidas a las mismas. Las objeciones normales, las típicas son, tengo que pensármelo, no tengo tiempo, no tengo dinero, no me queda cerca, o no vivo por la zona, tengo que mirar mi agenda, o todas las del tipo, me voy de viaje, tengo una operación, tengo un examen, etc. Todas estas objeciones siempre tienen una solución y normalmente la solución te la va a dar el cliente si has hecho las preguntas correctas en la calificación en el documento que hemos preparado. No tengo tiempo, evidentemente se resuelve con la pregunta que hemos hecho anteriormente sobre qué días, qué horas te viene bien venir a entrenar. No tengo dinero es una pregunta que se puede resolver haciendo otra pregunta que no la he presentado aquí, que es más del tipo de en tu día a día, qué tipo de trabajo tienes. ¿Un trabajo más energético porque trabajas tienes un trabajo de esfuerzo o tienes mucho estrés porque tienes personal a tu cargo, viajas mucho, etcétera? Esa te podría ayudar un poco para saber digamos, la capacidad económica que tiene esta persona, pero si no tengo dinero también habría que preguntar, bueno, ¿no tienes dinero ocasionalmente ahora porque es la fecha en la que estamos o no tienes dinero porque realmente se te va de presupuesto? Si se va de presupuesto, evidentemente, podemos presentar una opción un poco más económica y si no tiene dinero ahora porque está esperando a cobrar o lo que sea, pues a lo mejor se puede reservar con esta inscripción, el welcome pack, etcétera. No me queda cerca, evidentemente es una pregunta que se hubiese resuelto con el ¿vives o trabajas cerca? Tengo que ver mi agenda, es exactamente igual que la de no tengo tiempo. Se puede resolver preguntando con antelación qué días de la semana, qué horarios son los que habías pensado que pueden ser los más acordes para que vengas a entrenar con nosotros. Me voy de viaje, tengo una operación, tengo un examen, me voy de vacaciones, todas estas siempre se resuelven en el momento en el que se pregunta cuándo has decidido comenzar.
Da un poco de miedo, yo sé que da miedo preguntar cuándo quieres comenzar, pero la realidad es que hay que hacer esta pregunta para no llevarse la sorpresa al final y decirte, bueno, todo me parece fantástico, pero he decidido que no me voy a apuntar porque me voy de viaje 2 meses, imagínense, ¿no? Si hubiésemos preguntado cuándo deseas comenzar, ya estarías preparado para poder hacer un ofrecimiento que puede ser, mira, pues para que no te pierdas la promoción que tenemos actualmente, pues puedes reservarla con tu inscripción, con tu welcome pack y luego, pues ya cuando regreses, pagas tu cuota o incluso paga tu cuota por adelantado, te reservamos estos meses, te hacemos una tabla para que puedas trabajar en el lugar donde te vayas de viaje, totalmente gratuito y cuando regreses retomamos y no tienes que pagar los meses que nos pagaste por adelantado. Bueno, pues esto es todo. Bueno, me encantará saber qué estrategias de venta te funcionan y les invito a que puedan comentarlas y así enriquecernos todos o que puedan resolver sus dudas. Y bueno, estoy aquí para llenar esas preguntas y ayudarles en lo que se pueda.